Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a Psicotorres. En el día de hoy nos acompaña, como ya os comenté, nuestra compañera Alba Sánchez y estaremos aquí para comentaros y abordar el tema de las diferentes corrientes psicológicas existentes. Detrás de cada corriente psicológica existe una manera distinta de ser, de pensar y de actuar. Vamos a conocerlas. De la primera corriente que vamos a hablar es de la psicoanalítica. En esta corriente se lleva a cabo un procedimiento clínico de indagación que accede a procesos anímicos que a través de otras vías no son accesibles. En ella cada paciente es una nueva investigación, donde el objetivo de la terapia sería hacer consciente lo inconsciente. ¿Y qué es esto del inconsciente? Pues en el inconsciente está lo reprimido, es aquello que nos daña y que no estamos preparados para soportar. Además, en el inconsciente están los contenidos que no están en nuestra consciencia, pero aunque no podamos recordarlos ni de manera inmediata los tengamos, son contenidos que nos afectan y que nos influyen en nuestra forma de actuar y de ser. La clave en el psicoanálisis es ir al origen del problema, ya que si nos dedicáramos únicamente a eliminar los síntomas, esto podría enmascarar la causa real y tras un tiempo el síntoma podría aparecer por otro lado. Esta es una de las diferencias principales que tiene con otras corrientes. Además, es la más profunda y la única que exige que para poder ser un terapeuta psicoanalista haya que pasar por un análisis personal por otro analista más experimentado. En el análisis personal se trata de hacer algo así como una cura de humildad. Esto significa que te vas dando cuenta de que el saber lo tiene la propia persona que acude a terapia, que el saber no lo tiene el terapeuta ni tiene la verdad absoluta, por lo que cada uno en sesión tiene que ir encontrando cuál es su forma de vivir. El psicoanalista es como un detective que te puede ayudar a conocer esos puntos ciegos que tú solo quizás no puedas ver. Alba, ¿y con qué técnicas específicas cuenta el psicoanálisis? Bueno, pues en el psicoanálisis cuenta con varias técnicas principales, pero una de ellas a destacar sería la interpretación. En ella se puede ir desvelando al paciente lo que no sabe de sí mismo y una manera de hacerlo podría ser la interpretación de los sueños, pero no es la única forma. Otra de las reglas más características del psicoanálisis sería la asociación libre, que consiste en pedirle al paciente que vaya diciendo todas aquellas cosas que se le pasen por la cabeza, incluso lo que se le ocurra, lo más absurdo. Eso también cuenta. Otra de las técnicas más específicas sería la hipnosis. Es una técnica de relajación que consiste en llevar a la persona a un estado de tranquilidad a través del cual es más fácil para él acceder a pensamientos que están en su preconsciente. Es decir, que con un poquito de esfuerzo puede traerlos a su consciencia de nuevo. Esta técnica no es lo que se piensa de que se va a poner los pacientes a hacer la gallina o cosas ridículas. No, eso no es el tipo de hipnosis que hacemos los psicólogos. Otro de los protagonistas que caracterizan este tipo de terapia es el diván, que es el lugar donde se tumban los pacientes, y su uso es otra de las cosas que facilita el acceso al inconsciente. Aunque es cierto que no en todas las terapias de la corriente psicoanalítica se utiliza el diván, también puede hacerse cara a cara. Para finalizar, esta corriente, en definitiva, lo que se consigue es revivir experiencias a través de la palabra y darles un significado más sano. Para concluir con la corriente psicoanalítica, nos gustaría destacar a los mayores representantes de la misma, como lo son Sigmund Freud, considerado uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, y Jacques Lacan, un seguidor suyo y renovador de su obra. De la siguiente corriente que os queremos hablar es de la corriente conductista. Seguro que la conocéis, por ejemplo, de La naranja mecánica, la película. Esta corriente lo que nos dice es que los humanos funcionamos como una máquina y que si seguimos los pasos correctos, esa máquina se arregla. Es decir, existen protocolos estandarizados de los pasos a seguir para conseguir ese arreglo. El conductismo sigue un método experimental basado en la investigación y experimentación con animales. Además, es un modelo que se lleva a cabo en la práctica clínica. El conductismo nos habla de que los humanos actuamos según estímulo-respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que ante determinadas situaciones nosotros llevamos a cabo determinadas conductas. Por ejemplo, si yo a Alba le hago así,
ella se protege. ¿Por qué? Porque esta respuesta ha sido aprendida a lo largo de la evolución, de manera que si ella se tapa la cara, se protege de que no la lesionen o no le dañen. Así es como se hace, por ejemplo, con los niños. Si ante una rabieta de tu hijo tú le das un caramelo, el niño va a aprender que cada vez que tenga una rabieta va a conseguir lo que se proponga. Es decir, si obtenemos un refuerzo por nuestra conducta, esta conducta se convertirá en un aprendizaje. El objetivo de la terapia conductista sería desaprender aquellas conductas que se consideran problemáticas, como por ejemplo lo que hemos dicho anteriormente del niño. Si el niño ha aprendido que a través de la rabieta consigue lo que quiere, habrá que enseñarle que tiene que portarse bien para que pueda obtener una recompensa y no a través de la rabieta. Es decir, desaprender una conducta y aprender una nueva. Y Carolina, ¿con qué técnicas específicas contaría este modelo? Bueno, una de las técnicas más conocidas de este modelo es la técnica de la exposición. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que la persona se expone ante el estímulo aversivo sin generar ninguna conducta de escape. Es decir, conseguimos que la persona se habitúe al estímulo aversivo, disminuyendo, por ejemplo, los síntomas de ansiedad. Otra de las técnicas muy comunes utilizadas por el conductismo es la desensibilización sistemática. Esta consiste en exponer a la persona al estímulo aversivo con una conducta contraria, como puede ser una técnica de relajación. Es decir, si una persona tiene fobia a las alturas, se la expone en imaginación, por ejemplo, a que está subido en un 7º piso, y a la vez se le enseña una técnica de relajación como contraer y descontraer los músculos. Para concluir esta corriente vamos a comentar cuáles son los principales representantes, y en ellas serían Pavlov y Skinner. De la siguiente corriente que os venimos a hablar es de la corriente humanista. Esta corriente se caracteriza porque es una terapia centrada en la persona o centrada en el cliente. Esto quiere decir que se aleja de toda técnica o procedimiento estandarizado y se centra en lo que puede ser más útil para cada persona. Lo importante de la corriente humanista son las actitudes del terapeuta. Lo principal de esta corriente es comprender y escuchar, y a través de ella conseguir el objetivo principal, que es un crecimiento personal. Las actitudes de un buen terapeuta en general y de un terapeuta humanista en particular son la autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional. Es de mencionar que la terapia humanista es muy cercana y está muy ligada al psicoanálisis. Ambas se centran en un estudio individualizado de la persona, es decir, se centran en el caso, en la persona, y se alejan bastante de procedimientos estandarizados. Además, tienen en común que se dirigen hacia un autoconocimiento más profundo y un crecimiento personal. Estas tres corrientes de las que os hemos hablado son los antecedentes de todas las corrientes que vinieron después. Por eso también se dividen en numerosos matices y tipos. Es importante no encasillar a los terapeutas en es psicoanalista o es conductista, porque pueden moverse en un continuo y utilizar diferentes técnicas. Dentro del psicoanálisis puedes ir por la vertiente junguiana, por la vertiente lacaniana, por la vertiente más ortodoxa, etc. Y así con todas las corrientes. Se nos ha olvidado decir que uno de los representantes más importantes de este modelo sería Rogers. De la siguiente perspectiva que os venimos a hablar es de la corriente cognitivo-conductual. Esta surge como la segunda generación al conductismo. El conductismo tenía en cuenta solamente la conducta y al llegar el cognitivismo añade los pensamientos. La metáfora que utiliza esta corriente es la analogía mente-ordenador, es decir, nos dice que la mente funciona como un ordenador. A la ecuación del conductismo estímulo-respuesta, el cognitivismo le añade el organismo. De esta manera, la mente empieza a tener algo que decir, ya no solo es el ambiente lo que nos determina. Así, el objetivo ya no es únicamente variar la conducta, sino también cambiar los pensamientos disfuncionales que tenga la persona. ¿Y con qué técnicas específicas se cuenta en este modelo? Pues una de las técnicas más representativas es la reestructuración cognitiva. ¿En qué consiste esto? Bien, en traer a debate pensamientos distorsionados que puedan convertirse en pensamientos más adaptativos o positivos para la persona. Los principales representantes de esta corriente serían Ellis y Beck.
Ahora vamos a hablar de la corriente sistémica. Dentro de esta perspectiva, lo que se estudia son las relaciones humanas y piensa que los seres humanos estamos conectados como si fuéramos un sistema. Dentro de esta perspectiva se hace un estudio de todo el sistema de la persona, es decir, toda su red de amigos, su red laboral, su familia, etc. Lo importante son los contextos de la persona y otro gran foco de interés de esta perspectiva es la comunicación. El objetivo de la terapia va orientado a hacer aquellos cambios en el sistema que permitan relacionarse de manera más sana y con una comunicación adecuada. ¿Y cuáles dirías que son las técnicas más representativas de la corriente sistémica? Pues una que no puede faltar en este tipo de terapia sería el genograma. En él se representa gráficamente los diferentes componentes del sistema y las relaciones que existen con cada uno de sus miembros, si son relaciones sanas, si son conflictivas, si son positivas, etc. Uno de los máximos representantes de la corriente sistémica es Paul Watzlawick. Ahora vamos a hablar de las terapias de tercera generación. Es la tercera generación del conductismo. Tras nuevas investigaciones, observaron que no se puede reducir al ser humano únicamente a la conducta, que era la primera generación del conductismo, o a los pensamientos, que era la segunda generación del conductismo, sino que hay que tratarlo de manera holista e integradora. En este tipo de terapias, el énfasis sigue siendo modificar la conducta, pero ya no únicamente se basa en eso, sino que incluye nuevos elementos. Se empieza a tener en cuenta a la persona en su contexto, y no solo en su enfermedad. Esta nueva forma que tiene la corriente conductista de ver al ser humano se acerca a la visión que tenían desde el origen el psicoanálisis y el humanismo. El objetivo principal de esta corriente es cambiar el modo de percibir el problema por parte del individuo, y para poder modificarlo debe partir de la aceptación de este. ¿Y cuáles son las técnicas más conocidas de esta tercera generación de terapia? Pues sería el mindfulness, que se ha convertido todo en una filosofía de vida que se basa en la atención plena en el momento presente. Son como técnicas de relajación. Uno de los representantes de las terapias de tercera generación es Albert Bandura. Para concluir este vídeo de las diferentes corrientes, queremos decir que, como habéis apreciado, existen algunas diferencias entre las diferentes corrientes, pero lo importante no es eso ni generar una guerra entre escuelas, es que un buen terapeuta se adapta a la persona, adapta las técnicas a los requerimientos de cada individuo. Y por ejemplo, un terapeuta conductista puede utilizar algunas técnicas venidas de la sistémica, o un cognitivo puede utilizar técnicas más venidas del conductismo, incluso un psicoanalista en algunas ocasiones utilizar técnicas de relajación. ¿Por qué no? Como digo, hay que centrarse en la persona que viene a consulta. Es lo importante. A lo largo de nuestra formación como psicólogos debemos comprobar con qué modelo nos sentimos más cercanos o más cómodos trabajando, y es ahí donde tenemos que incidir en nuestra formación teórico-práctica. Pero no debemos dejarnos llevar únicamente por la teoría, porque si no nos convertiríamos en meros esclavos de la teoría y no estaríamos prestando esencial atención a lo que hay que prestar, que es la persona que tenemos enfrente. Tenemos que adaptarnos porque las personas son cambiantes y diferentes entre sí. Aunque vengan con un mismo diagnóstico, no hay dos casos iguales. Por eso, no podemos trabajar únicamente con protocolos, porque no estaríamos dando la atención individualizada que merece cada persona. En psicoanálisis se habla de que nuestro inconsciente debe captar el inconsciente de la otra persona, y solo así estaremos aportando una escucha verdadera. De esta manera se creará un encuentro significativo y la persona podrá realizar los cambios que requiera hacer. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy y que haya sido de vuestro interés. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Adiós.